Hello, everyone. We're going to get started in just a couple of minutes. We have a few announcements and then we're going to Buenos go días right a into the todos. Vamos a Q&A empezar en session. unos momentos Hola a y todos, vamos a hacer bienvenidos. unos Vamos a empezar en anuncios. unos minutitos. Tenemos un par de anuncios y luego ya empezamos y vamos a estar con Olu. Empezamos enseguida, gracias. Okay, so welcome Bueno, everyone. muy We hope that bien, you're having bienvenidos a a good day, todos. Buenas tardes, wherever you buenas are joining us noches, from. desde donde se están uniendo. Before we begin, we Antes would de like to empezar, remind everyone that queríamos recordar simultaneous a todos interpretation que in la Spanish and interpretación English simultánea is en available español during e the inglés session. está To disponible activate it, durante la please click sesión. on the Para interpretation activarlos, por icon favor, in the den bottom clic en el middle bar. icono de Select the language interpretación you would like to en listen la to, barra de herramientas English de Zoom y or seleccionar Spanish. Hola a el todos, idioma segunda en el parte cual de esta quisiera sesión. escuchar. Tenemos interpretación simultánea en español y en inglés, así es que todo lo que tienen que hacer es ir a la barrita de más abajo de Zoom y donde ven el icono de interpretación, por favor elijan el idioma que prefieren, inglés o español. ¿Ok? Hopefully that's Entonces, all ready to start. One estamos more listos para reminder, a empezar. very Un special recordatorio invitation más es before we la get started. invitación especial We antes are de pleased empezar. to invite everyone Estamos to muy Cerrito Forum agradecidos 2026, which de will take place poder invitar a October todos al 16 of this Cerrito very year. Forum This de gathering will feature 2026 que va discussions, a tomar lugar en speakers from octubre de partners este like año, donde Leonardo vamos Network a to share poder learnings, juntar a strengthen todos nuestros collaboration, partners, and explore strategies aliados, to advance our eh, program sustainability, innovation, colaboradores, and of course de expansion. manera de During también this poder avanzar en nuestro edition of Cerrito programa de Forum, innovación, we'll reflect on sostenibilidad, de innovación y por supuesto 2024 la expansión. and how Durante esta individuals, edición del Cerrito organizations, and Forum vamos a corporations can reflexionar live with sobre el purpose, make concepto informed decisions, y el and trust florecimiento leaders de cómo in building clarity. organizaciones, The agenda individuos y hosts important comunidades sessions, puedan vivir con un questions, propósito exchanges, para tomar networking, decisiones opportunities, and informadas y POCs. poder We construir will share the activamente full el agenda futuro que later aspiramos. Esta today agenda va a and for a incluir full sesiones de discussion, so trabajo, read espacios de and see intercambio, at networking y cerritoforum.net. oportunidades en campo. Like every Entonces year, les it's voy happening a in mostrar Colombia, la in agenda Paraguay, and detallada in other luego countries. con And los Cerrito participantes Forum will be confirmados y esperamos verlos a todos en el mini Cerrito booth Forum that de este you año que va a will be able ser to join us. aquí en Paraguay, en nuestro With hermoso those país, two en nuestra escuela announcements, agrícola. Entonces les let's esperamos a say todos que se hello puedan today in unir. English. Entonces esos fueron dos anuncios I que would like queríamos to decir y ahora get us quisiéramos started. Olu, my empezar friend, realmente. Olu, mi thank amigo, you, thank you. I am muchas gracias. beyond excited Estoy to muy see your emocionada de great and poder your beautiful verte, de face. poder ver tu Welcome, rostro tan welcome hermoso to the Global y Stoplight Network. bienvenidos This is a al community of dreamers and doers Global Stoplight who Network. actually Esta es believe una comunidad that de this activity soñadores is y needed to hacedores que erradicar realmente poverty and struggle creemos with que podemos greatness. reemplazar la Solidarity pobreza and con la peace to communities dignidad, around the world. una familia a la vez Olu y llegar a is más de also, eso, which is de why we welcome 600 a and 1000 gather you familias to en los join us right at the 63 beginning of países our alrededor del activation. And mundo you also, debido a because we've las been working tecnologías on this space for, digitales y well, las herramientas for que many, many tenemos. years Pensamos now. que And podemos lograr que más personas se I met unan a you, 10 years nuestra ago now. And comunidad y a la honestly, I innovación. Yo remember sé that que encounter usted estuvo because trabajando mucho tiempo en ese you ambiente have de this way of tecnología sharing desde hace 10 años y just honestamente completely recuerdo el encuentro que it was tuvimos very hace 10 humble. años y de I cómo could immediately tell that you cómo have been thinking usted about manejaba su expertise, que your era work for realmente a muy very long time, humilde and you could y me pude really tell dar that you cuenta had deep inmediatamente expertise, within por you. But un you spoke largo honestly tiempo today of de que writing, usted and it tiene was un so refreshing, and expertise so it was so muy inspirational, to be profundo honest. y de esa And manera I remember the podemos ver last cómo time I seguir met you trabajando, si nos puede hacer 2 years algo ago at muy, Skoll puede Forum in refrescar nuestras ideas, nuestra Santiago, inspiración y ser Chile. honestas. Recuerdo la última vez Welcome, que nos Olu, vimos, te di and un abrazo we would muy like to welcome caluroso. to say Bueno, hello quisiera to empezar everybody desde because I allí. know that a lot of our followers are here with Bueno, us. muchos están Yeah, aquí thank you para so poder much. saludarte. It's Sí, muchas a pleasure gracias. being
Es un placer de poder estar aquí, I feel really Julia, excited, and when you asked y me me, siento I said muy yes. Let's do it. emocionado y sí, como So me much in pediste, yo common dije, that we're sí, vamos a bringing hacer esto. Africa to Y Latin yo creo que tenemos America, mucho en Central común America. de There's so lo que much ocurre en people that we can really África put y together en in that Latinoamérica triangle. y So I'm Centroamérica. excited to Entonces, share my eh, ideas with these incredible mucho que podemos people, and I realmente hope my construir English is juntos como un straight enough. triángulo. Estoy muy Yeah. emocionada de compartir Of mis course, ideas en este grupo increíble de So personas. Espero que mi that inglés conversation is gonna be. esté Thank you so bien. much. Thanks Claro for que your sí. kind Bueno, entonces words. vamos a tener una Wow, conversación el día de hoy. disappointing Entonces, today. muchas gracias At por least tus in palabras paper. tan amables del día I'm de really hoy. glad was maybe for Estoy past maybe muy voices for me. emocionado y agradecido yeah. de que Delighted hicimos con to este be working closely programa in this Aspen New meeting. Voices. Apologies, I couldn't miss Y it. es un But did placer well on realmente that. trabajar con And see ustedes, you el next trabajo que call. hacemos And también en I like UK. it. Disculpan que no No, pude you don't have to visitar cry. Edinburgh la It's última vez lovely. para Yeah. In verle. my family, No, my bueno, neighbors entonces is ahora from the tenés que whole venir hasta island, Yeah. Paraguay. and we would love to Mi welcome you. colega We are Michelle we're a está very friendly aquí, bunch. está haciendo una Yeah. So, conferencia. Bueno, Olu, let's Olio, get started because I know vamos a you're empezar porque yo busy people sé also for que time for people to ask questions. And tenemos que dejar I tiempo a want las to kick personas us para off que hagan sus with this, preguntas. with Vamos a empezar. I want to ask you something Quiero very preguntarte straightforward to get us algo started. que es People bastante say a directo para lot. empezar, We talk antes de about the hablar sobre prospect of AI and presupuestos, of course de la civil inteligencia technology, which artificial you're y la passionate about. tecnología cívica, que es Olu, tu what is pasión. something that you've Olio, ¿qué become es deeply curious algo about in your que, life? en lo cual Passionate has estuviste nothing to bastante do with curioso what you've done to últimamente, que no tiene realmente nada que ver con ese trabajo? Quisiera saber. I didn't get your question. You said something that I've become Me excited about. dijiste de algo de lo cual estoy Yeah, what are emocionado you reading recientemente. lately Sí, that's ¿qué estás actually unrelated to leyendo your work? I mean, recientemente que tal vez no esté relacionado a tu trabajo, pero que te apasione it ahora? could be football, it could be Puede the World Cup, but ser, por obviously ejemplo, you're sobre No, la I'm Copa, el reading. Mundial de There's Fútbol. there's a book Bueno, behind me, which is the World Cup. So I sí. went to watch one of the match, Eh, France yo versus pude ir a ver Senegal in New uno York. de So los the World Cup was partidos in entre China. Francia versus Senegal en Nueva The York. last maybe Realmente bastante emocionante maybe el years is the Mundial. 50-year Y tengo que decir, los declaration of independence in New últimos York. días estuve So en I've los been reading a Estados lot about the Unidos. U.S. history since the 50th También anniversaries, estuve en la just to be able to declaración, tenemos understand los 250 the años de work declaración that de has been done. I mean, independencia. which Estuve still has leyendo to be mucho done sobre la in this historia de country Estados the way it Unidos is desde right diferentes now. puntos de The vista challenges and the y pude commitment entender of the realmente first el lady trabajo que Margaret se ha is, hecho, que and how the realmente toma este association to país defense y itself cuáles son los is an idea desafíos that que tienen que tomar con women coraje or para enfrentar en civil estos rights últimos movements días. and Eso es lo que empowerment. estuve So investigando I y think the también last cómo 50 continuar years or let's say 20 reinventándose ellos years mismos hacia la so idea de que todos los hombres están it's been fueron exciting so creados far watching y con el technology propósito de tener una vida libre y feliz. Entonces, en estos últimos Amazing. días Thank you, estuve Olu. realmente muy And involucrado en la historia de los for Estados everyone that's Unidos here y with us, documentales. Bueno, I've genial. known this Para man todos quienes están for 10 aquí, years yo now, le and conozco a este one of the hombre things that I've muy always impresionante noticed por about 10 you, años Olu, y is that una de las cosas que I'm not sure realmente how you do it, but you admiro no somehow manage to solamente combine huge cómo intellectual hace su rigor, trabajo, right, sino que with cómo genuine maneja optimism about combinar people, el rigor caring intelectual about con budgets. el He came, I optimismo think, on that part. genuino a través de las Today's personas y conversation, también en los presupuestos, por I would like supuesto, you to vamos a llegar hasta ese have punto. Y sobre la conversación you de as a hoy, person behind budgets quisiera ver un poco and más quién está about la the persona technology itself, detrás de right? los And presupuestos with that, y también sobre la you have tecnología spent cívica. much of Y your career pasaste in especially la mayor parte de in tu civic in carrera Nigeria, of course, ayudando a understand ciudadanos, how especialmente en governments work, Nigeria, de right? entender So cómo I'm curious, funciona Ali, su Olu, gobierno. Entonces, where does lo that que tengo instinct curiosidad, come from, Olium, right? es de dónde te Before vino este you, instinto. ¿Hubo un in your momento life en tu where vida you donde realized te diste that cuenta transparency de que wasn't la simply about transparencia no era information, but about solamente sobre justice? Do información, you have a sino moment sobre that maybe justicia? brought this on for you and Si hubo un momento ignited que your passion realmente in everything you follow? te llegó y I mean, great despertó esta question. I pasión por guess todo I'll lo start que with hablamos. you must have an Sí, emotional muy una investment buena in every pregunta. idea you want to Yo create. creo que todas las personas And most tenemos also una inversión in emocional en balancing cada with idea your que life creamos y experiences muchas makes it much veces more uno stronger. tiene que hacer el So people balance that entre have tus been out there, experiencias de vida
y que lo hace más fuerte. Entonces, yo crecí en Nigeria y realmente estuve continuamente luchando con la idea que para nuestro desarrollo, que era muy lento, que no habíamos hecho progresos, especialmente esta parte de la energía era mi problema realmente que teníamos. Por ejemplo, hubo una gran tormenta en los Estados Unidos, perdimos la energía eléctrica por primera vez y esto es la falta de energía eléctrica por 7 horas la anterior noche y mis hijas estaban realmente asustadas, estaban llorando y recordé que sí, era mi infancia, ¿verdad? Que había momentos donde la energía teníamos solamente por 1 hora y teníamos que ver qué realizar o cuándo iba a volver. Entonces fue interesante de volver a estas 7 horas sin electricidad y me di cuenta de por qué de vuelta eso me llevaba a mi realidad, ¿verdad? No crecí en un entorno de disponibilidad eléctrica 24 horas, entonces a través del mundo tuve la oportunidad de poder desarrollarme. Eso fue un problema que luego me di cuenta, puse mucha emoción, mucha energía. Dentro de este trabajo me preocupo de que tal vez no tengamos muchos recursos en Nigeria, por ejemplo, a pesar de que tenemos petróleo, tenemos muchas personas energéticas realmente que quieren trabajar, pero ¿cuál es el problema real? Incluso en la universidad había veces que muchas personas estudian en la universidad, pero no pueden ni siquiera conseguir un trabajo. Estuve trabajando en un banco en Nigeria, era un trabajo muy cómodo, tuve 3 años y medio trabajando allí en Nigeria, y de esa manera muchas veces es ver qué es lo que se necesita en el día a día, cómo deberían funcionar las finanzas públicas, y se debe tener esa comprensión de que eso se trata de recursos públicos, de justicia social, como mencionaste, y de cómo hago las demandas para una mayor eficiencia pública. Y sonaba al principio muy simple en mi cabeza, pero he visto a medida que tengo más privilegios con el tiempo y eso posiblemente nos trae cosas muy importantes en la vida, me permite, se volvió mucho más importante y entusiasmé con la misión de decir que si tengo toda esta energía y tengo esta misión de decir gracias, que tengo esta oportunidad, gracias a la educación, si pudiste recaudar los fondos, cuáles son las posibilidades para los jóvenes más pobres y ya sabes, las personas más desfavorecidas en Nigeria, y cómo podemos realmente distribuir equitativamente estos recursos públicos para que se utilicen en beneficio de las personas. Creo que eso ha fortalecido mi energía con el tiempo, sí, genial. Entendemos eso definitivamente, miramos el presupuesto nacional honestamente con un microscopio y tal vez pensamos que el trabajo que hacen es honestamente muy poderoso, pero les voy a preguntar, para construir organizaciones que son tan demandantes, es ¿qué han mantenido en marcha durante estos momentos difíciles? Que estoy seguro que han tenido mucho. ¿Qué te mantiene en marcha? ¿Qué te ancla realmente cuando las cosas se vuelven inciertas? Quiero decir, con lugares como Nigeria, por ejemplo, de que hay incertidumbre, volatilidad, esa ambigüedad, ¿verdad? Entonces, ¿qué te ancla? ¿Qué te mantiene en marcha en estos momentos en los que sabes que te enfrentas a situaciones, momentos difíciles? Yo creo que la resiliencia es lo que necesita para este trabajo. Uno necesita mucha paciencia y resiliencia. Resiliencia, esto es algo que siempre que me caracteriza a mí. Yo soy impaciente, paciente, digo, y pienso muchas cosas al mismo tiempo, pero realmente cuando estamos en este trabajo que es sobre vender tal vez gasolina o tal vez sobre la energía solar, esto puede llevarse al trabajo de desarrollo plato. Podemos decir cuántas paneles solares podemos trabajar en Nigeria o en Paraguay.
algo simple, parece simple, pero estamos hablando sobre gobernanza, innovación a través del gobierno, contextos, culturas, personas, a través de diferentes espacios. Y es por eso que hay que tener en claro que uno tiene que tener paciencia y que la impaciencia no nos lleva a realmente lo que queremos llegar. Muchos de estos sistemas que estamos tratando de, los cuales estamos tratando de trabajar, queremos cambiar no solo una solución tecnológica, ni siquiera una solución legislativa. Estoy seguro que Nigeria, en Paraguay, en un momento que la gente va a decir que la ley es un problema, luego aprueban una ley de que de alguna manera no cambia el comportamiento de la gente, lo que significa que podríamos reconocer, por ejemplo, que la esclavitud llegó a su fin, pero eso no cambia como las personas aún son capaces de, en el medio ambiente, trabajar. Está claro que los humanos son el mayor problema que tenemos, por eso el comportamiento humano es el mayor desafío que estamos tratando de revivir, reinvertir o incluso incentivar a que mejoren. Y en esta dirección tenemos que entender que algunas de esas cosas existieron durante décadas, siglos, y cómo las personas se comportan, cómo creen que se deben hacer las cosas. Así que hay que tener un poco de paciencia en el mundo, que eso significa que si hoy hay 10 pasos hacia adelante, de repente puedes encontrarte dando 5 pasos hacia atrás, pero que no pierdas la fe en absoluto. La paciencia es lo que tenemos que tener. Si nunca va a llevar tiempo dar resultados, nunca se verán resultados. Tener esta paciencia y de poder trabajar con las personas. Necesitamos de cómo la gente me ve a hablar sobre finanzas públicas, presupuestos, reforma pública. Yo siempre puedo estar impaciente, lo llevo, eso es porque llevo mucha ira dentro de mí, en mi espíritu, pero por eso mencioné que la única manera de desarrollar la resiliencia es ejecutar estas dos corrientes de un lado a otro, donde uno es muy paciente porque sabe que uno no está lidiando con algo que se puede resolver fácilmente, y también hay que ser pacientes para poder hablar sobre cómo abordar ese trabajo, porque una vez que uno conoce los recursos públicos, uno quiere que se gaste de manera efectiva y se sabe que si se desperdicia o se abusa, es posible que no se pueda recuperar esos recursos. Así que uno tiene mucha energía en conjunto, pero se trata de transformar todo el sistema en un sistema ideal. Uno tiene que entender que va a llevar tiempo para poder equilibrar el idealismo y el realismo, y como activistas, como intelectuales, como personas que creemos que podemos equilibrar esto. Así que muchas veces somos una sociedad ideal, incluso si hay el 99% bien, decimos que falta 0,01 para que funcione, y ese es el tipo de entendimiento que tenemos de la situación, ¿verdad? No significa que uno tiene que aceptar la realidad, sino de entenderla. Muchas veces dicen que ponemos mucho rigor en la comprensión, en la realidad, pero hay muchas veces donde no ponemos mucho rigor en comprender la realidad de la sociedad en la cual vivimos. Un problema normativo, cultural, de incentivos, legislativos, un problema de gobernanza, de estándares. Entonces hay mucho aprendizaje que podríamos obtener si entendemos nuestra realidad, que nos da un argumento intelectual para decir esta es la realidad, esta es la idea, y por eso el estado ideal en el que quiero estar, como cómo supero estos obstáculos, desafíos para llegar a ese estado ideal. Y supongo que, bueno, construir mi resiliencia para eso, para poder entender de una manera de también preguntarme cómo soy paciente al mismo tiempo. Yo sigo siendo paciente y supongo que eso te hace conocer el ritmo que uno necesita. Sí, me encanta. Yo creo que esto es realmente algo que uno lleva dentro de uno, en la realidad y el balance, balancear la paciencia y la impaciencia, la esperanza y la realidad. Y sobre presupuestos, la organización muchas veces hace compleja entender esto para millones de personas, pero ¿qué uno aprendió sobre la diferencia de hacer disponible la información y hacerlo realmente accionable para cualquier ciudadano en común? Es una pregunta muy poderosa porque muchas veces las personas están tratando de tomar la transparencia como un ejercicio, pero muchas veces uno tiene que ser transparente y
trabajar en eso. Por ejemplo, en la agenda global, tal vez del Fondo Monetario Internacional nos dan algún tipo de formulario de dinero o nos da, por ejemplo, si te quieres dar algún tipo de FMI, tenés que cumplir con algunos requisitos de transparencia y debido a eso un gobierno que no se ve que es transparente no puede llegar a obtener esto. Entonces, si no ve como la piedra angular de su trabajo, uno quiere ser transparente porque esa transparencia es más que marcar casillas, ya que en realidad si un hombre no ve el trabajo viable, hay algunas cosas que tienen que cumplir. Primero tiene que ser algo exhaustivo. Por ejemplo, si estoy construyendo una carretera de 100 kilómetros y la pregunta es, ¿de qué kilómetro de esa ruta estoy o carretera? ¿Hasta dónde voy? Si no soy específico para decir que estoy construyendo desde la capital, que no deberíamos ver realmente estos resultados, tenemos que construir, por ejemplo, desde la frontera hasta Brasil. Es algo que la gente no puede responsabilizarse, entonces uno tiene que ser exhaustivo en lo que luchamos en el trabajo que hacemos, de poder realmente pasar esta información a los ciudadanos, no solamente dar resúmenes generales y decir, estos son los ingresos, esto es lo que se gastó, este es el desglose detallado. Entonces, no es algo que involucra a las personas ni lo compromete, ¿verdad? No permite esta participación, es decir, la transparencia no es accionable. Me preocupa la exhaustividad y me preocupa la puntualidad. ¿Cuál es el punto de presentar un reporte que se supone que debería publicarse hace 6 meses, que había que ser devuelto y una vez después están proponiendo esto, un informe de desempeño del presupuesto? Entonces, me lleva a pensar eso, que debe ser algo completo, debe ser oportuno los informes. Lo más es que debe ser en el momento adecuado y la tercera cosa es que se debe tener un ciclo de realimentación cercana. ¿Qué quiero decir con eso? Muchas veces al gobierno le encanta hablar, pero recibimos retroalimentación que hace con la información o las preguntas de las personas, nos dan la oportunidad de poder realmente darnos el poder. Ellos aceptan el feedback que le da el pueblo o utilizan esto como una oportunidad para educar al público. Entonces, vemos que dentro de estas partes claves tenemos que poder ver un presupuesto transparente, comprensible, detallado, de una manera que uno pueda entender los niveles. Hay que también personalizar el presupuesto de las personas porque la meta es que las personas vean realmente qué necesitan y de vuelta que eso se pueda generar conversaciones a partir de ello. Debo de poder personalizarlo para que se vean a sí mismos en ese presupuesto y entonces la mayoría tenga una conversación sobre esto o, por ejemplo, pues, qué quieren obtener de respuestas del gobierno. Y también tenemos que hacer un seguimiento de impacto en lo que significa, porque si el gobierno está de acuerdo en lo que vamos a ir cambiando, también uno tiene que saber realmente cómo marcar la diferencia. ¿Qué sucede a partir de allí? Si uno combina estos elementos clave, estos 4 elementos, uno puede realmente obtener lo que nos piden. Sí, me encanta realmente unas palabras muy poderosas. En el semáforo de la pobreza decimos que muchas veces las familias no son solamente beneficiarios, sino que son los que toman las decisiones, utilizan la información para decidir a dónde quieren ir a la vida. Y ves una evolución similar en la tecnología cívica, de que vamos yendo más allá solamente de informar a los ciudadanos, a tal vez poder crear o transformar en decisiones para moldear la política pública. Sí, es una pregunta que tiene una progresión natural de cómo debería ser sobre
estoy hablando sobre la tecnología cívica que ha estado en peligro reciente, ya que el punto principal es que cuando hay un desafío de recursos que se ha movido a un nuevo pensamiento temático, la gente quiere hablar sobre la inteligencia artificial, pero yo espero que también hablen de la esperanza, de hablar del clima, mientras que la base es la gobernanza responsable, si la gobernanza virtuosa, ¿qué es lo que estamos construyendo sobre eso? O estamos construyendo castillo en el aire y el desafío es que queremos construir una sociedad mucho más informada. La semana pasada tuve una conversación con un grupo sobre la última semana en Nigeria, de cómo nuestra agenda de desarrollo, estrategias de desarrollo para el país no resuenan con nuestro país. Y yo dije porque la gente no se ve reflejada en ella, porque no se los ha mostrado realmente el camino exacto. Y yo por eso creo que la tecnología cívica, la siguiente fase están dos cosas. Una es la propiedad ciudadana de las personas, ya que creyendo que tienen un interés en la democracia y que les pertenece, la gente hace eso cuando siente que tenemos una democracia. Pueden tener una conversación de lo cual podemos obtener realmente unas respuestas y de manera a cómo construimos esta tecnología cívica. Y segundo también es de el pensamiento, ¿verdad? De la mayoría de las cosas en mi camino es la adopción de este sistema, cómo construimos la mayoría de las herramientas cívicas, por ejemplo, cómo se construye la manera de rastrear el gasto del gobierno para poder demostrar que estas carreteras se están construyendo para mejorar algo que está en el proyecto paralelamente a lo interno que para hacer todo ese mismo trabajo. Así que uno no solamente quiere construir para los ciudadanos, sino también uno quiere que el gobierno se inspire de estos ciudadanos y usar esto para mejorar sus propios procesos. Y supongo que eso es lo que se supone que es la tecnología cívica, ya que podemos ver que hay mucha resistencia a la democracia en los últimos años. Y cuando uno escucha a las personas decir que el progreso está retrasando, esto es la parte más participativa de la democracia que se está debilitando significativamente y no podemos llegar a ese riesgo, ¿verdad? La única forma de evitar eso es incorporar tecnologías de forma significativa, asegurarnos de que estas tecnologías se presenten, comiencen a influir en nuestro gobierno y ver también la participación ciudadana dentro de estas transformaciones de sistemas. Me encanta, yo creo que me estás leyendo la mente porque lleva a mala mano la segunda pregunta que tengo para ti. Estamos hablando sobre el gobierno que está inspirado por las personas y hacerlo algo propio y hacer esto que sea accionable para ellos mismos. Tenemos que vernos reflejados en los datos, ¿de verdad? Entonces, me gustaría preguntarte, ¿cómo sabes que la confianza está incrementando, pero sigue siendo frágil alrededor del mundo? Así que la pregunta es si la tecnología puede reconstruir la confianza o la confianza tiene que existir antes de que la tecnología realmente pueda funcionar. Bueno, esa es una gran pregunta. Cuando hablamos sobre la como que hay un fetiche por la tecnología, que hay una forma de verlo más glamurosa, pero la tecnología, pensando que es la única solución para la mayoría de los problemas, asuntos, yo no creo eso, yo creo que la confianza tiene que existir antes de la tecnología, la sociedad debe aprender y tener una reorientación. Entonces, tenemos, hay un álbum llamado La Miseducation of Lauryn Hill, eh, que habla de esta manera de que hay poca educación por parte de los ciudadanos, hay un poco de educación sobre el tamaño del gobierno y supongo que primero ellos tienen que entender que dentro de una democracia, de un sistema democrático, elegimos
decir que queremos ser las personas que trabajan en el gobierno. Tenemos también, uno puede pensar que si uno lee la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, dice que el consentimiento de la mayoría, incluso de el pueblo, tiene que ser un derecho a abolir a su gobierno si se niega a atender sus demandas. Eso es algo que nos remonta a John Locke y al gran filósofo que habló de cómo si las cosas no son originales, sino que se extrajeron de algún pensamiento filosófico. Y creo que esto es fundamental para la democracia. La democracia, cuando hablamos sobre gobernanza, el poder pertenece a las personas. Y entonces el poder realmente le pertenece a las personas. Uno pone a una persona en una oficina pública y él tiene todo el privilegio de que ellos están construyendo un legado. Desde allí podemos decir que estas personas tienen toda la seguridad alrededor, tienen todos los privilegios, pero uno tiene que realmente pensar si al tener todos esos privilegios, uno tiene que pensar de cómo uno exige ese tipo de sistemas, tan solo para las personas, no solamente para los beneficiarios que trabajan allí, cómo hablar entre nosotros, cómo interactuar entre nosotros, cómo construir una confianza entre nosotros. Es importante que los ciudadanos sepan esto y que esto no es una situación de solamente un sueño. Es como si fuera que yo soy el jefe y te pongo a decir solamente lo que necesitas, pero estamos hablando de cómo la educación nos hace entender cómo construir la confianza, porque si no construimos la confianza ante la tecnología, no va a lograr un buen resultado. Necesitamos compartir más diálogos, entender nuestro lugar dentro del sistema democrático, un diálogo saludable. En cualquier manera, también en un segundo nivel, el ciclo de retroalimentación cerrado, cuando tomo una posición como persona, en público, como ciudadano, el gobierno debe tomar mi posición y tomar mi postura al pie de la letra. No porque tenga una agenda más amplia, sino o porque tengo un problema mayor con ellos. Estoy tomando una postura de que así deben funcionar los sistemas en una sociedad. Y eso es educar correctamente al gobierno también. Se va a generar confianza a través de eso. Entonces, si generamos esta confianza, ¿qué va a acelerar las oportunidades de que nos será la tecnología sobre esa tecnología también? Uno tiene que aumentar o reducir las barreras y de manera a poder tener los diálogos. La tecnología puede proporcionar una alimentación mucho más rápida, pero también puede ser que los ciudadanos comprendan los datos de una manera más sencilla. La tecnología como esa es útil, pero tenemos que comprender cuál es el lugar de una sociedad que comprende y puedan tener un diálogo bajo esto en un nivel adecuado. La democracia no es una monarquía, aunque pueden haber algunas formas dentro del Reino Unido, pero la democracia proviene de un pensamiento de consentimiento de la mayoría y existe ese entendimiento básico. De esa manera podemos construir esta confianza de manera silenciosa, porque tampoco se construye en un día, es algo que hay que acumular con el tiempo. Entonces, los ciudadanos te dan la autoridad pública, te dan la autoridad pública para gobernar a su nombre, ellos confían en lo que uno hace, tienen que asegurarse de esa manera de que cada minuto y cada segundo que trabajan para los ciudadanos, uno no trabaja solamente para beneficiarse a sí mismo, no se trabaja solamente para poder construir un rascacielos, no. Uno no está trabajando solamente para construirte una villa en las Bahamas o otro lugar o poner un dinero contigo en Panamá. Uno está trabajando realmente en el servicio de las personas. I love what you said because you were saying Entonces, that es ahí cuando los in a presupuestos democracy, públicos we should también all deben know our estar place. disponibles y de manera a Just poder like confiarse. Me Aaron encanta wasn't lo que built uno in a dice cuando day, estamos right? trabajando en una Trust is not democracia, built uno in a tiene que day. entender su And I propio think these are lugar. powerful reminders, Olu. Yo creo que este es un Let me now recordatorio ask muy you, poderoso how should we para measure nosotros. success in civic Entonces, te pregunto technology? ahora, By the ¿cómo number of podemos medir el downloads, éxito en levels la of tecnología cívica a participation, través policy de change, números de better public descarga, niveles de services, or is it participación, cambios de something políticas harder to públicas quantify? o Or is it a mejores fair servicios question even públicos? perhaps? I don't know, but ¿Es actually I've algo been thinking muy about this difícil de because we're cuantificar doing o this es work una for pregunta no justa years porque now, tal vez uno no sabe por we've been seguro cómo serving están the funcionando las people of cosas o va a Nigeria certainly funcionar bien de ahora um, a unos to a años?
pero ya que usted ha estado sirviendo a las personas de Nigeria, eh, con un gran servicio, haciendo simple de poder demostrar la complejidad de los presupuestos nacionales, que muchas veces son impenetrables. Entonces, ¿qué pensás vos? ¿Cuál es la métrica para el éxito? Sí, muchas veces hay la tiranía de la cuantificación. Alguien dice algo muy profundo, que no todo lo que se cuenta puede ser contado. No todo lo que se puede contar se cuenta. Entonces voy a decir de vuelta, no todo lo que se cuenta puede ser contado y no todo lo que cuenta cuenta como algo. Entonces tenemos un entendimiento muy metodológico y me hace una analogía sobre vender estas lámparas solares. En la tecnología cívica se trabajó sobre eso. Estuvimos, no puedo decir que hoy o mañana vamos a vender 1000 o 2000, eso puede ser más fácil para mí, pero de la misma manera me facilita cuando tengo que hablar sobre esto en un aspecto más amplio, cuando hablamos de tecnología cívica y de cómo estamos trabajando para transformar la relación entre el gobierno y los ciudadanos, utilizando la tecnología en el centro de todo esto, como diseño de datos, las formas en que podamos ver el impacto es mucho más diferente. Porque al comienzo, yo soy una persona anti-cuantificación porque pienso que es más fácil, incluso uno puede leer los números, pero también uno puede pagar un influencer y decirle, ¿sabes qué? Déjame voy a hablar sobre este trabajo, hay 2000 personas que ven ese video y se olvidan, lo puso en su teléfono y no está transformando una mentalidad interna, no está creando este impacto cívico. ¿Cómo podemos rastrear eso? Entonces, es muchas veces primeramente difícil de entender qué modelo mental estamos cambiando dentro del entorno. Es difícil de entender realmente de cómo la gente piensa sobre la democracia, si cambiamos su mentalidad para que piensen de una manera diferente, o pienso a cuántas personas voy a atender, voy a llegar para tener influencias, cuál es la influencia más amplia que estamos teniendo sobre estos modelos mentales en torno a la gobernanza dentro de la sociedad. Entonces, las personas creen que es así como deberíamos interactuar con el gobierno y uno le explica que eso puede cambiar dentro de la sociedad. Para mí, como mencionamos, el impacto de primera vez no va a ser lo mismo que va a ocurrir algo rápido en términos de mentalidad. No es imposible cuantificar eso. Por eso es algo que va de generación en generación, no se trata totalmente de las personas, que ellos tienen sus hijos, le están pasando un legado, si por ejemplo ya no existe más las dictaduras o no estamos en un régimen militar, tampoco por ahí podemos decir que estamos en una democracia, entonces hay que ver el tono de participación y conversación, eso tiene que ser diferente en diferentes situaciones, ese es el primer respaldo, también hay que fijarse en la política como segunda parte, en el cambio, sustitución de políticas, y eso puede ser algo más sistemático, de ciudadanos que inspiren al gobierno a hacer algo diferente y que de alguna manera podríamos decir que hay una fuga y les dicen por qué no hacemos de la misma manera. Ahora tal vez tengamos más recursos y oportunidades de hacerlo de una manera diferente. Eso es lo que siempre tratamos de abordar. Si estamos haciendo un seguimiento a los proyectos gubernamentales y de una manera de poder influir, de que utilicen realmente de manera más efectiva y utilicen su propia burocracia para hacer un seguimiento más amplio a estos proyectos. No estamos cambiando el sistema, así que no puedo contar realmente cuántas personas están de manera de evidencia que somos parte de este pueblo, pero uno puede contar el cambio de mentalidad de los ciudadanos. Pero sí podemos hacer esto y de cambiar el gobierno, comportarse de manera diferente, adoptar la tecnología para usarla de manera diferente. Eso es lo que uno podría contar. Por ejemplo, preguntar a las personas cuántas personas oyeron hablar de nuestros programas o ya descargaron nuestras aplicaciones. Por eso siento que para la tecnología cívica
es how más bien de much of cómo this estamos is true. tratando con And personas again, que we have to hablan be de frank and ciencia del honest. comportamiento Downloads on y social media tienen might be the razón best porque way to estamos say tratando this. de cambiar Again, we patrones have a del radio program with comportamiento 1,000 people are listening to del it. lado de los ciudadanos en torno Maybe al an gobierno. Creo advert que eso season es in lo the primero whole que tenemos que tener very, en very cuenta critical period where y citizens maybe are si watching no, football, lo podemos something pasar al happens siguiente on nivel y and decir people are cuál able to es el share alcance about mundial de what lo que happened estamos in their haciendo. city. It might be Eh, a viral tenemos que video ser on social honestos con media nosotros when mismos. people Se are las looking descargan for las redes something sociales, and podría no maybe ser la plus mejor are manera de productive decir, enough, ay, they'll be estamos like, oh siendo wow, this más existed, ricos. we never knew. eh, And they o take hay that más personas opportunity and they create escuchando. an opportunity and they think for them. Tal vez uno In está mirando Nigeria, un we go programa de noticias de to fútbol y la where gente puede people ver get nuestro trabajo de manera más SMS and evidente, email poniendo alerts allí when las an evidencias, los official citizen of resultados. their local Puede ser el community momento viral en las makes a redes payment to the sociales, cuando las government. personas buscan algo And rápido that y fear is much de manera striking. I'm que actually rápidamente right now conectamos con los living that. productos That's allí. more Eso no striking existía for me antes, because nunca lo now I'm in the supimos. local community. I can know when Y money is coming aprovechan la in, when it's oportunidad, que expected. comienza una nueva So oportunidad that para fear ellos en is Nigeria. really Construimos una herramienta palpable. donde la The gente second thing, we have to recibe be alertas honest por when we pay SMS y people correo in electrónico Nigeria cuando se that otorgan once you asignaciones a su effectively comunidad local o cuando counter, hay make sure that un that becomes pago a a su mainstream part of the localidad. environment Es for the una manera funders, for the impactante government to de say, poder and so ver we're able to cuánto reach more people. se You know, depositan esas cuentas de yeah. manera también, de manera Yeah, cualitativa sobre la tecnología thank you, cívica, Alu. And sobre poder I love contar it y because you're hacer. saying, hey, not everything is about Igual me measurement, encanta right? todo, And I think you're also no todo es saying sobre las some things are mediciones, nice sino to que have, también algunas like the cosas outputs, son but I think we're lindas de really talking about poder outcomes and saber, obtener impact. los And those resultados, pero take también home. estamos We're saying pensando Rome wasn't built in a de day. cómo Trust is not built in a estos day. And impact resultados, certainly cuáles son doesn't los happen in a impactos que están day. cambiando en Now, el Olu, again, Estado. we're getting Vamos a to the decir end que of Roma no se our construyó en un conversation día, because ¿verdad? we Entonces only la have confianza es questions, but igual, no let se me ask construye you en un this día, one pero more, hay and then we'll un open impacto it up to ciertamente que no the ocurre de rest of un our friends día here. al otro. But let me Eh, take let me tengo algunas pause for a preguntas second, and I come y to a question. I quisiera promise. preguntarle por un But Olu, segundo esta última after pregunta. everything that you've seen, Y right, luego over de the last todo lo que decade, lo que usted ha visto what alrededor continues to de la convince última you that década, ordinary citizens ¿qué really can change the continúa systems around convenciendo them? al And ciudadano pause with de me que for a second realmente here. puede cambiar los As a sistemas young que los person, rodean? Hay que somewhere hacer in una pausa aquí Nigeria, un momento somewhere in conmigo. Africa, somewhere in Si Latin una America, persona joven en or in Nigeria Asia, o en cualquier lugar de África, en if a young Latinoamérica person o en wanted Asia, today to si dedicate their una life to persona building joven realmente time quiere dedicar more su vida a just construir algo societies, más what would you, transparente, Olu, what would más you hope they never que uno knew quiera hacer about esto, Rome? porque llegar a que la sociedad sea más justa, I ¿qué think esperanza the le first question, I podamos like the dar first question y para que nunca se because pierdan en el citizens can camino? do it. Citizens can. Eh, But let's not lie, citizens are also juggling a bueno, lot. me gusta esta A pregunta lot. y Economic pressures. Some los of them, ciudadanos también bills to están be haciendo paid, cash to malabares be con carried. muchas cosas por Some people decir, worried están about their confrontando safety. muchas So for them presiones to ask hard económicas. questions, use our Entonces, tools, para la speak up, orientación, algunos están which can be preocupados very por su intimidating seguridad, challenge for them. muchos So me that's why hacen preguntas speak up and really difíciles y understanding the utilizamos reality of the nuestras sector herramientas or the para poder space hablar or con the una voz más environment fuerte they y want to work. continua sobre el A lot of people desafío always que ask, tienen que even enfrentar. if in our Es organization por we eso talk que about muchas quality, veces like pienso it's not de que like entendemos la when we realidad went de to un work sector and o sell del entorno cars, que queremos we have trabajar, pero different mucha kinds of gente siempre pregunta si cyberspace podemos in abrir una working oficina de environment. nuestra organización en otros And that lugares takes a alrededor lot del of time. país. So Y first no es thing como si is say fuéramos a vender autos, citizens tenemos que tomar can, un tiempo but para there's entender so qué es lo much more mejor talking para about in trabajar the en su cyberspace entorno, to do more eh, for to de own poder your space. realmente trabajar en su entorno. Eso lleva Because tiempo, it could look hay mucho frustrating at some trabajo por time. hacer al lado The de los citizens are not being the same ciudadanos para que enthusiasm puedan for tener la maybe propiedad de su Bad espacio, Bunny or porque Michael Jackson podría or Rihanna. parecer The frustrante same muchas enthusiasm they veces. have for pop Los and ciudadanos music no reciben el and for mismo Instagram and entusiasmo o TikTok. lo reciben como They algo don't get the malo. same eh, energy when it comes to civic por ejemplo, engagement. vemos, That no also puede comes down frustrar how we que also no have to reciban el mismo cooperate entusiasmo to Bad give Bunny, them their Michael Jackson o attention. Rihanna, We o also sea, have el to mismo figure out a entusiasmo way por to la fuse música en ourselves with general, music, with no art, reciben with esto, culture, pero, something much more eh, exciting for them because por that ejemplo, makes it podemos crear algo a almost través de less Instagram, threatening than TikTok, it used to be. y implica que tenemos
tenemos que ser más creativos para captar su atención, encontrar una manera, por ejemplo, de fusionarnos con la música, para captar la atención de estos jóvenes. Entonces, digamos que uno tiene un viaje largo y difícil, ¿verdad? También muy gratificante, pero ¿qué es algo que no tienen que perder nunca? No perder su voz.
Lo primero es eso. Uno siempre tiene que decirle a las personas la verdad, de sus capacidades para poder hablar con la verdad, con honestidad, de muchas veces, cómo se sienten. Tal vez se sientan bien, tal vez enojados o pueden sentir más respetuosos. Entonces la verdad tiene que salir siempre desde su voz. Uno tiene que poder hablar con la verdad y ver realmente de cómo, cómo se llega a un punto. Si llega a un punto en que uno ya no puede expresar su voz, no puede decir la verdad, hay un gran problema, ¿verdad? Porque puede parecer de que no ocurre en un momento, no puede perder el optimismo. Entonces es muy importante, muy desafiante en ambientes en los cuales están tratando de luchar con eso. Se puede entender que el cambio ni siquiera parezca posible a los ojos de una persona, o incluso el gobierno puede ser frustrante. Incluso líderes tradicionales, uno puede pensar que todos están en su contra, pero como mencioné, sabe que va a llevar tiempo, no hay que perder el optimismo. Uno siempre tiene que esperar lo mejor y no mirar demasiado lejos del problema, porque el problema siempre va a estar allí. Como mencionaste, puede ser muy gratificante que ahora tenés una financiación y podés trabajar con eso, pero eh, uno tiene que ver las realidades de las personas o tal vez uno no puede estar, uno intenta servir y en la medida de lo posible nunca perder la esperanza dentro de esto. Nunca se pierda el sentido de proximidad con las personas, no se conviertan en esa persona que ve los problemas desde lejos, que ya no tiene la intensidad para hablar de los problemas, porque uno tiene que realmente ver a una persona que es importante, no por sus cosas materiales. Eh, bueno, eso es algo muy fortalecedor. Muchas gracias. Realmente son mensajes muy poderosos y honestamente quisiera que tuviéramos 1000 horas para seguir hablando sobre eso, pero uno de mis colegas, Nico, me envió un mensaje, una pregunta para ti a través de WhatsApp y Nico me preguntó si uno puede volver atrás, ¿harías algo diferente? Obviamente tuviste una carrera muy buena, pero si empezás de vuelto, si volvés al pasado, ¿harías algo diferente? Sí, algunas cosas diferentes. Sí, yo creo que es un poco rarito responder esta pregunta, pero tal vez sería el dinero. Mis primeros días uno gasta muchos recursos en hacer que el cambio ocurra ya mismo y hay una constante batalla entre juntar fondos y eso era bastante cansador. Entonces, se podría hacer algo diferente, tal vez sea crear las bases para que la organización sea confiable y tal vez trabajar de esa manera, poder construir mi propio fondo de dotación en vez de esperar que Mark o Scott estén bajo mi mando. Si estamos hablando de 10, 20 millones, o no, pero tal vez uno puede construir su propio fondo en silencio. Eso es algo realmente cívico, ¿verdad? De Sabemos que entramos en un corredor de 2011-2019, la tecnología cívica recibió mucha financiación, tuvimos muchos campamentos de transparencia, muchas actividades con la Fundación Sunlight y luego de la época de la pandemia, la salud se convirtió en lo más importante, la era post-COVID. Nos tuvo una interacción dentro de África, no sé si es diferente en Latinoamérica, pero ¿qué exactamente es lo que queremos encontrar? Queremos ver de forma diferente, si tuviéramos los recursos que pudiéramos saber que podíamos seguir adelante, hacer lo que podemos por nuestra cuenta. Uno no quiere estar restringido tampoco por una agenda de financiación. eh, ya que sabemos que ese es el consejo que les daría a los jóvenes, ¿verdad? Que construyan sus propios recursos desde temprano, que el cambio va a suceder, pero tiene que ser de manera eficiente, conociendo los ciclos. Bueno, realmente.
or if anyone else would like Quisiera to saber si talk tenemos alguna about that persona en subject, línea con nosotros. ¿Hay alguna please go ahead. pregunta? Si alguien quiere He's a lovely man, prender sus and micrófonos y I'm sure comprometerse o he will answer interactuar us. directamente con él, él es un hombre encantador, va a poder responder a todas sus preguntas. I think there's a Oh, top. I think there's a question in the comment section Creo that que I hay una saw. pregunta en la sección okay. de comentarios. Yeah. Okay, so one of the Sí. questions is saying that one of the Una de las principles behind preguntas dice, ¿cuáles son los is that people principios experiencing detrás poverty del are semáforo de la experiencing pobreza que las in lives, personas right? The question experimentan is, how can city technology esta partner pobreza with y citizens, cómo not merely as users realmente, of digital platforms, but as cómo uno puede la co-creators of tecnología public cívica solutions? That reconocer wonderful mejor a los question. ciudadanos, Yeah, no solo it's a como wonderful usuarios de question. Yeah. plataformas digitales, My team, we have a sino telco tracker. como We use it to track como people. creadores de soluciones públicas. Una And pregunta thankfully for my maravillosa. team, that Y the en mi majority of the equipo tenemos una projects herramienta we llamada Tracker, do, usamos para rastrear government itself proyectos can deliver the públicos y project siempre le digo a mi because they equipo give the que uno responsibility. tiene que hacer las What is the end goal investigaciones for that one? Is the y que la entrega del continuous proyecto engagement, no es el objetivo final. understanding Eh, that they have a responsibility to Tenemos hold government que accountable. ver que el That's objetivo like, final es un it's compromiso not like the continuo con numbers la will be gente, here, like everybody is here entendiendo to que say, ellos okay, tienen la what is the digital tracker? responsabilidad de How many que el roads have you gotten built? país sea Which is the same question we responsable talked con lo about. que So we have maybe tienen, que ellos 1,000 también, roads. los We have ciudadanos maybe también pueden 600 exigirle but cuentas that's al not the end goal for gobierno. me. The end goal is that we Entonces have esa es la idea, people no que who are solamente se haya who construido un are camino, una actually ruta, todos co-creating quieren those solutions escuchar eso, and pero holding sino más bien government estamos accountable haciendo to do un what exactly they want. rastrador de poder And I ver feel el like objetivo that's also final, de supposed que to tenemos personas that's also encourage involucradas, policy activamente makers. co-creando We don't do soluciones y enough research manteniendo on, esta there's a green responsabilidad card of para el first, gobierno. and even Creo Berkeley que son los has mismos required. principios que deben And aplicarse al desarrollo de la even when we talk about tecnología things that have failed, cívica de Estados Unidos. Tal vez still no estamos failing teniendo and become suficiente sunk cost in the organization. They investigación. have products that were made eh, that just didn't work, and we took lessons from si them. no investigamos lo Most suficiente, no vamos a important aprender lo is that suficiente y we sabemos que must hay create muchos perceptions to the people. productos de tecnología Essentially, cívica que what se han what is best for sido them. So the fallidos, right incluso answer to that is best for them. presupuesto. No les voy a mentir Call that de is best que for them. Is hay there muchos de estos anything we call productos que se that is best construyeron, que for them? simplemente We no can't even call funcionamos, pero health because we aprendimos know de eso. exactly they're trying to Pero lo do. más importante que debemos And then concretar son las soluciones para las implement the personas. Debemos solution. escuchar a las We want to personas push back y from the decidir qué es organizers lo that mejor para ellos. Por how are ejemplo, we sure WhatsApp that es una buena feedback loop is solución, being una llamada protected? Now, telefónica. which means we ¿Cuál have es to lo make a mejor para Google ellos? ¿Cuál es Translate. una tecnología a They have bajo to where costo people can que write pueda ser bastante text útil in para their nosotros y language, para ellos? Estamos and tratando de then now have a layer construir of nuestra feedback, and I'll just etnicidad, say una that's what the solution solución, actually y is. una de las If we don't opciones build a de cómo solution estamos that seguros de empowers que la citizens, it doesn't retroalimentación de feel los authentic. ciudadanos es Don't realmente waste your power auténtica. in Es lo que because tenemos we wasted too ahora, much es poner un resources diseño building como a el Google network of Translate para que las personas puedan sight escribir un they have texto en sus propios in idiomas Google. locales y luego van a poder decidir si quieren traducir o no eso o a posible inglés. Entonces, de una manera que puedan hablar en su idioma local. Y sí, tengo una de mis colegas, Michelle, tiene una pregunta y quisiera saber, esto es lo que escribió. What assumptions did you have at the beginning that turned out to be completely wrong? Mirando hacia la What's última advice for década, the ¿cuáles son millennials? las These are suposiciones great que questions, tenías Michelle. al Do you have an principio? answer, Olu? Suposiciones que tenías al principio que resultaron ser completamente erróneas, ¿que te sorprendió What surprised más? you O the most? I sea, mean, I'm sure working with eh, governments, son I buenas think preguntas, first thing is Michelle. impact of No sé news, si impact tenés of alguna the respuesta a news eso. that are Bueno, going yo wrong creo que because primeramente something es el is better today impacto que es doesn't mean it lineal, will be better tomorrow. siendo We can do great lineal steps today en and we get a bad eh, government and we go 5 fue years una later. suposición errónea, So we que tal vez have algo been haya doing a mejorado better hoy, job eso no significa que vaya a of seguir pushing mejorando government mañana, podemos accountable, avanzar holding 10 pasos, organizations retroceder accountable to deliver 5, projects on time. But y it's es por exactly eso the que budget, uno puede tener días the budget geniales en que sus scores. Then we have a presupuestos se government that people ejercen in their con mucha community presión en el they care less gobierno fue about this issue responsable, and put a mejoró lot sus of pressure, a lot of proyectos, engagement, tal and vez pudo those tener puntuaciones de presupuesto solutions. abierto, pero no tenemos un First gobierno assumption que elige wrong assumption que I no have is that I feel like importarle este Microsoft tema con el mismo is going. compromiso, This is the podemos pace. poner presión, There's no emotion participación, y about el this. gobierno simplemente no parece querer hablar de este tema. Down, Entonces, down, la and primera we need to all suposición de que todo es focus on lineal that. es That's first errónea. thing Es I por learned. eso The que second thing also, if eh, you look at the uno puede scale pensar que of vamos a un ritmo o que se workers mueve, communication, esto you can assume puede that
verse como el mercado de valores, ¿verdad? Hay un crecimiento que sube, baja, incluso puede bajar del todo. Y también lo segundo es observar la habilidad de trabajo en torno a la educación cívica. Te puedo dar mucha información, uno puede actuar en consecuencia, exige al gobierno que lo cumpla, pero hay muchas capas complicadas en torno a ese nivel de educación necesario para que las personas lleguen a eso, ¿verdad? Subestimamos la educación cívica, entonces debe haber una base en esta educación cívica para poder empezar a que las personas se comprometan, los aceptan de manera a hacerlos formar parte y hacerse ver a sí mismos como socios en una democracia, exigir responsabilidades al gobierno. Eso es parte de una nueva comprensión del uso de las herramientas para involucrar al gobierno y también en un nivel de educación requerido, cambio mental y de mentalidad para poder involucrarse. También tenemos de datos que tienen que poder dar sentido y responsabilizar al gobierno, entonces creo que subestimamos el trabajo fundamental. Bueno, muchísimas gracias, espero que que hayamos respondido a tu pregunta. Y sí, por supuesto, el impacto no siempre es lineal, pero bueno, ojalá fuera así, eso va a facilitar mucho nuestro trabajo, pero bueno, sabemos que ocurren muchas cosas en la vida, sabemos que las cosas gratificantes de la vida no siempre son lineales, pero sabemos lo extremadamente ocupado que estás y es un privilegio haberte escuchado. Hemos seguido de cerca tu carrera durante los últimos 10 años y me gustaría decir que con nosotros tenemos un hombre que literalmente ha sido asesor de Bill Gates, Barack Obama, Desmond Tutu. Hiciste de todo realmente en tu carrera y ahora te involucraste en un programa de doctorado, entonces no puedo esperar a poder leer tu tesis porque estoy segura de que vamos a obtener ideas geniales. Te quiero agradecer profundamente. En nombre de la red global del SEMAPRO y el movimiento Global Stoplight por el trabajo que haces, por la inspiración, por tu generosidad de dedicar tu tiempo a nuestra comunidad, ya que hoy realmente es lo que estamos haciendo. Y te esperamos para unirte a nuestro foro de Cerrito en la semana del 8 de octubre aquí en Paraguay. Y te voy a prometer una cerveza muy fría cuando vengas. Y también sé que te gusta bailar, podemos salir a bailar. Entonces, tenemos muchos amigos aquí esperándote. Entonces, desde el fondo de mi corazón te agradezco mucho. El viernes tenemos una llamada todos juntos, así que genial. Muchas gracias, Oliu. Y la confianza no se construye en un día, eso sabemos, las personas necesitan ver por ellos mismos, tienen que verse ellos impregnados en este presupuesto del gobierno. Entonces, muchas gracias por esta inspiración, te doy un abrazo desde la distancia y espero verte en octubre, o si no, en algún momento temprano, bueno, voy a tratar. Muchas gracias a todos. Y tenemos otra sesión final que empieza en 1 hora. Muchas gracias a todos. Gracias, Wendy, por hacer esto posible. Para todos ustedes que están haciendo las traducciones y también están escribiendo, están haciendo las grabaciones. Nos vemos en la última sesión del día. Hasta luego.